Muy buenas, ya saben que vamos a hablar de vivienda o realmente de la problemática de la vivienda entre los jóvenes. Aquí nos encontramos en el plató de Europea Media, en la Universidad Europea de Madrid. Un programa que está realizado por los alumnos de realización que están liderados por Javier Pérez. Aquí también acompañada de otros estudiantes que son realmente los que pueden dar voz y pueden dar voto sobre este asunto, sobre esta problemática. Contamos con dos alumnos de ADE, hablamos de Álvaro Checa, muy buenas Álvaro, y de Sergio Díaz, muy buenas Sergio. Y por otra parte nos encontramos con dos alumnas de Periodismo y Comunicación Audiovisual, estamos con Ana Martín, muy buenas, y Chiar Galván, muy buenas. Bueno, se preguntarán quién es el experto, pues él es Carlos Moore, es economista y también profesor de la Universidad Europea. Nos va a hablar de algunas propuestas, va a hacer primero una introducción al tema de esta problemática y después vamos a debatir sobre las propuestas que él mismo nos quiere dar. Propuestas que a la vez también son como soluciones a la problemática. Muy buenas, Carlos. Encantada Buenos días. Bueno, pues de encontrarnos en este plató y de hablar sobre este tema, sobre todo hablar bueno, con los jóvenes, ¿no? Con nuestros estudiantes. Muy bien, primero muchas gracias, vosotros sois los protagonistas hoy. Quería un poco introducir, contextualizar, para que podamos debatir con algo de conocimiento e información y establecer el debate. Lo primero es que la palabra vivienda viene del latín vivere, que significa vivir, es decir, es un derecho, ¿no? El objetivo es que vosotros conozcáis, porque sois el colectivo más afectado un poco, la situación de la vivienda actual, aunque seguro que la conocéis, pero también es verdad que afecta a otros colectivos, como por ejemplo inmigrantes, como por ejemplo familias monoparentales, como por ejemplo personas mayores de 45 años, es decir, sobre todo derivados de separaciones o de divorcios, ¿no? Pero vamos, la idea es un poco contextualizar. Yo os voy a contar un poco la legislación, la normativa, digamos, que establece el ordenamiento jurídico español, y es la Constitución, que es la norma suprema que tenemos, ¿no? En su artículo 47 lo que nos indica realmente es que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. O sea, es la norma básica. Aunque el derecho español está supeditado al europeo, en algunas competencias que hemos tenido soberanía, en la de vivienda está perfectamente asumidas por el Estado, en primer digamos, plano, y en segundo por las comunidades autónomas. Es que esto es lo que voy a desarrollar, digamos, más tarde, ¿no? Es decir, luego hay otra parte, y es que la prioridad de los servicios públicos, en su artículo 103, establece que la administración pública tiene que servir con objetividad a los intereses generales. ¿Bien? Es decir, el artículo 103 de la Constitución nos dice esto. Y luego, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público refuerza la idea de establecer que estas administraciones públicas, entre las que están las comunidades autónomas, el Estado en primer lugar, y también las administraciones locales, los ayuntamientos, nos tienen que dar acceso a la vivienda y sobre todo dotar y garantizar de estos derechos, ¿no? Entonces, digamos que ya sabemos realmente quiénes tienen las responsabilidades en materia de vivienda y que tenemos todos derecho a ella. ¿Bien? Ahora, ¿quién tiene la competencia realmente en materia de vivienda? O sea, ¿a qué puerta tenemos que llamar, no? Pues, aunque os parezca mentira, la responsabilidad principal está en las comunidades autónomas. Aunque el Estado coordina, realmente quien legisla, quien hace los planes de urbanismo, de vivienda, son las comunidades autónomas, ¿no? Y las comunidades autónomas son las que establecen esos planes y son las que tienen que gestionar y regular, digamos, la vivienda. Como datos, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero ahora os voy a dar información que os puede venir muy bien, ¿no? Actualmente, en el año, por ejemplo, 2021 y en el año 2022 también, se construyeron aproximadamente, en total, en toda España, unas 85.000 viviendas, de las cuales aproximadamente el 10%, 8.500, ¿vale?, son públicas. El resto son privadas. En el periodo 1996 a 2004, el gobierno de José María Aznar, y después de 2004, Partido Popular, y después de 2004 a 2006, Partido Socialista, en ese periodo se construían en España 500.000 de viviendas anuales. El 10%, 50.000, para que tengamos esa información, ¿vale? O sea, las públicas prácticamente son casi las mismas que se construyen ahora en España, o muy cerca, ¿vale? En aquel momento los bancos subvencionaban el 100% del total del valor de la vivienda, ¿no?
ahora es el 80%. Es decir, que si vosotros queréis compraros una vivienda de 500.000 euros, 100.000 los tenéis que poner vosotros como esfuerzo inversor y 400.000 los pondría el banco, más unos gastos de gestión, que son entre el 1,5 y el 2%, que también tendréis que ponerlo vosotros, ¿no? A eso tenemos que establecer que cada vivienda tiene su IVA. Es decir, la vivienda nueva tiene un 21, la vivienda de segunda mano tiene un 10. O sea que pensad todos los impuestos que estamos metiendo en la vivienda para que tengáis un esfuerzo inversor en una vivienda de 500.000 euros, que yo he puesto que es una vivienda de 3 habitaciones, precio medio en una vivienda nueva de Madrid, ¿no? Que es un poco el que he establecido, ¿no? Quiero terminar con lo que es transparencia, porque es una parte obligada para la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La transparencia es obligada para las administraciones, tanto locales como autonómicas como estatales. En el portal de transparencia se tiene que establecer qué se va a construir. Y sobre lo que se va a construir, pues evidentemente el ciudadano sabe qué es lo que hay. En esos portales de vivienda apenas se establece un sistema de futuro, sino que se dice lo que se está haciendo en presente, pero no se dice lo que va a ocurrir. Y están obligadas las administraciones a decirlo, ¿no? Actualmente no es así. Entonces, ¿qué mecanismos tiene el Estado para ir y decir a las comunidades autónomas, oye, tenéis que publicar información de lo que vais a construir para que nuestros jóvenes sepan realmente dónde se tienen que situar, ¿no? Bueno, aunque os parezca mentira, el artículo que obliga a las comunidades autónomas, el último apartado, es el artículo 155, que sonará, que se le ha aplicado no solo para cuestiones nacionales e independentismo, sino para decirle a las comunidades autónomas y tirarles de la oreja y decir, oye, tenéis que gestionar bien. Luego el Estado entendemos que igual no está haciendo su labor y las comunidades autónomas igual tampoco, ¿no? Y frente a esto, yo lo que os propongo como objetivo son 12 posibles soluciones. Tenéis que pensar que yo soy alguien que ha bajado de Marte, un economista en el que lo único que ha hecho ha sido, sin sesgos, establecer un análisis de cómo está el mercado de la vivienda en España, y sobre eso pues me gustaría, lógicamente, conocer vuestra posición. ¿De acuerdo? Nada más. Pues yo creo que vamos a empezar con esa primera medida, Carlos, si te parece. Bueno, tenemos entre todos los puntos 6 que vamos a desarrollar en este día, en este 18 de noviembre. El primero de ellos es la creación de una constructora pública estatal. ¿Quién empieza? Yo, si me permitís, me gustaría aportar una pequeña cuestión al tema de los datos, como bien imaginándonos que es un alienígena, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los datos tomados en el pasado cuentan con una crisis de vivienda que hubo en el 2008. Previo a esa crisis, la liquidez del mercado, obviamente, como has dicho, a nivel de créditos y demás, era muchísimo mayor. Y luego, no solo tenemos que compararnos con nuestro pasado, sino con nuestros actuales semejantes. Sí es verdad que a nivel administrativo no nos organizamos de la misma forma, pero se podría considerar que países como Grecia o Italia, que tienen situaciones similares a las nuestras, pueden llegar a tener o no los mismos problemas que nosotros. Y en base a esos datos, saber si nosotros tenemos la capacidad de mejorar de forma objetiva por las personas que nos regulan o realmente es una situación un poco más global. Dicho esto, entro ya, si queréis, directamente con el primer punto. Al respecto de la creación de una empresa pública, sí es verdad que yo soy fiel creyente de la plena liberalización de los mercados, y contra menos intervencionismo haya en un mercado, pues mejor, porque en sí mismo ya se organiza, porque se suele tomar como que es perfecto. Dicho esto, sería interesante, sí. Lo que pasa es que el problema de la vivienda no es que el sector privado no pueda construirlo porque no haya demanda, sino que el problema es el exceso de regulación. Todos los impuestos que has comentado son impuestos que perfectamente podrían retirarse. ¿Por qué? Porque el impuesto a la primera vivienda, eso es un impuesto que impide muchas veces comprar una vivienda, porque no solo es tener dinero para la entrada, sino todos los impuestos asociados a la compra. Eso es un impuesto que perfectamente puede subirte un 10-15% el valor de tu vivienda. Y si no tienes ese ahorro, no puedes ejercer ese pago. Entonces, yo sí que propondría, por ejemplo, el hecho de quitar ese impuesto, porque, de todas formas, al no comprarse el nivel de vivienda que se deberían de estar comprando, pues tampoco es que estén siendo remunerados mucho por él. Sí, yo coincido un poco con el tema de la liberalización del mercado. Lo que pasa es que entiendo la idea porque sería una manera más justa y estaría más regulado el tema del precio de la vivienda, pero también sucedería una cosa, y es que el gasto, aparte de que el gasto político es enorme, generaríamos otra vez más gasto público y sería
otra manera más de justificar una subida de impuestos o de poner un impuesto para poder pagar esa creación de la vivienda. Chicas, os toca a vosotras. Bueno, nosotras no sabemos tanto de economía, pero sabéis de vivienda. Y bueno, sabéis de... claro, pero lo que sabemos es que los jóvenes actualmente, la mayoría no podemos independizarnos. O sea, tú no puedes pagar la cantidad mínima para ya pedir un préstamo y empezar a pagarlo. Exactamente. Claro, tendrías como que empezar a ahorrar muy pronto y al final, o sea, tú lo que estás pensando ahora mismo no es voy a ahorrar, o sea, yo tengo 20 años, yo no estoy pensando ahora mismo voy a ahorrar para comprarme una casa. Ahora estás pensando en, me han puesto los viajes más baratos, salir, pues si quieres salir de fiesta es mucho más barato, pues voy a aprovecharlo y pues me apetece, porque me apetece. Pero claro, ahora lo que has dicho tú, ¿no? Coger y decir, tengo que ahorrar, si la vivienda cuesta 300.000 euros, tengo que ahorrarme yo 100.000, ¿y de dónde me lo saco? Claro, lo que hablaba de la constructora pública, lo digo porque también es bueno que lo tengáis en cuenta, es porque pensad que si la constructora privada no ofrece, no hay una oferta de vivienda, ¿quién gana? Es la constructora. Porque los precios, al haber menos oferta, lógicamente, hay más demanda y los precios se incrementan. Esto es economía pura y dura, ¿no? Entonces hay una legislación, ley del suelo, la 8/2013, que dice que el suelo, en función del interés general, hay que facilitar el establecimiento de acuerdos públicos y el Real Decreto 1120 contiene medidas urgentes para el acceso a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad, vivienda pública. Entonces, sobre esto hablamos de constructora pública porque, evidentemente, actualmente, como decía Sergio, el mercado no se autorregula. Pensamos que se regula, pero no es así, porque si estamos esperando a que la constructora, a que las empresas privadas construyan, estamos en la realidad en la que estamos, evidentemente no lo han hecho. Entonces, el debate va por ahí. Vale, pues yo por dar un poco de feedback también sobre eso, sí que es importante recalcar una cuestión, también un poco en base a lo que tú has dicho, y es el tener una disciplina financiera. Obviamente, si se tienen unos objetivos vitales, como puede ser comprarse una vivienda, pues requieren de un sacrificio previo. Dicho esto, sí que es verdad que a nivel legislativo se podría llegar a decir que tampoco es extremadamente complicado construir una vivienda, porque los planes urbanísticos son muy buenos. De hecho, ciudades como Madrid o Barcelona son de las mejores diseñadas de Europa. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante recalcar, y es que todo esto viene de un efecto mariposa anterior. El problema no es solo, o sea, la necesidad no es ayudar al vulnerable, sino hacer que haya la menos cantidad de personas vulnerables posibles. Y eso solo hay dos formas de conseguirlo: con la máxima posibilidad de la existencia de la meritocracia, y luego una cosa súper importante es el dar oportunidades reales. Y no solo eso, sino que es que todo ese tema de las leyes y la regulación por parte del Estado solo dificulta. En países como Estados Unidos es brutal el crecimiento que hay, y como tú bien has dicho, por la ley de la oferta y la demanda, contra más oferta de viviendas, más va a bajar su precio. No hay que hacer ningún tipo de regulación, simplemente hay que aumentar el nivel de oferta. Bajamos los impuestos, subimos los impuestos, da igual, oferta y demanda. Lo que principalmente mismos, ¿no? Es eso. Igual compran los mismos que ya estaban. Por eso decía la constructora pública, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, yo, más que tema de regulación, es tema de querer hacerlo y de querer intervenir en el mercado de manera justa, porque con la creación de la constructora pública se pueden dar varios problemas, como por ejemplo, bueno, ya sabemos cómo funciona la política en este país, que va mucho por enchufe y más que por mérito, por ser amigo de o ser conocido de. Entonces, si hubiera intención verdadera de solucionar el problema, yo creo que la constructora pública es una buena idea, pero se tendría que recortar de otro lado. Como ella ha dicho, pues te ponen los viajes mucho más baratos y tal, pero es que no se puede mantener ese gasto y añadirle otro más. Tenemos que ir cambiando de tema. Vamos a pasar al segundo punto. Hemos hablado de crear una constructora pública estatal. Bueno, pues ya habéis dicho los pros y los contras, pero vamos al segundo punto. Sería una promoción del 90% de vivienda pública durante los próximos 5 años. O sea, la intención de esta medida es que, ya que han entrado capital privado, pues ahora se dé acceso
a las personas de pleno derecho en nuestro Estado que no tengan una vivienda. Esas son las viviendas de precio tasado de protección oficial. Personas que no tienen una vivienda inicial, que tienen un salario mínimo interprofesional que normalmente no suele superar el 5 o el 7%, o un IPREN, ¿vale? Lo que le llamamos el IPREN también, por otro lado, y que evidentemente el 10%, o sea, haya una seguridad jurídica en el que al menos el 10% también se puede acceder de forma privada. Pero para poder dar soluciones a estos colectivos que digo, que durante los próximos 5 años prácticamente lo único que se construya sea público. Hombre, desde lo poco que entiendo, yo lo veo como algo que está bien, pero no sé si a futuro sería buena idea, porque los próximos 5 años, vale, bien para quien quiera conseguir una vivienda por primera o por no sé cuánta vez, pero de aquí a 30 años yo no sé si vamos a estar mucho peor en precios o todo va a ir mucho mejor. O sea, yo lo que veo es como que está bien que se construya, pero realmente van a bajar los precios porque sea público. Sí, claro. Claro. Hombre, viene un precio, viene un precio establecido por el Estado. Lo que pasa es que aquí ya entramos un poco en si es justo o es injusto que solo puedan acceder a la vivienda pública gente que esté en situación de primera vivienda o de vulnerabilidad, porque si yo soy empresario o yo quiero dedicarme a alquiler de viviendas, si yo quiero comprar una casa nueva o que sea de vivienda pública porque a mí me viene bien o lo que sea, no sé si es justo que solo puedan acceder o que primeramente puedan acceder esa gente antes que yo. O sea... Yo 3 puntos básicos. Lo primero, al respecto del precio, es un hecho que va a ser mayor, no solo porque el valor de la vivienda suba, sino porque el valor del dinero baje. Dicho eso, como idea objetiva, la verdad me parece muy buen plan. Muy buen plan. Lo único que no deja de ser un parche más que una solución a un problema de raíz. Pero yo es algo que implementaría. ¿Y por qué un parche? No, pues lo había definido muy bien ella, porque el simple hecho de que sea 5 años va a provocar que la mayoría de gente que se encuentra en esa situación va a poder acceder. Pero cuando se acabe ese tiempo, la gente que sigue en esa situación y la nueva gente que va a entrar en esa situación por no haber incentivos para tener éxito profesional, pues va a seguir estando el problema. ¿Y no pensáis que con esta medida, al reducirse el precio de la vivienda, ya tienen acceso esas personas dentro de 5 años? Es que lo que va a ocurrir es que eso va a provocar que el sector privado tenga que modificar sus precios para adaptarse. Y eso va a provocar que el sector privado construya menos. Claro. Haya menos oferta y esa medida incluso provoque que cuando se termine la situación esté aún peor. Tenéis que pensar que si el 90% lo tiene que construir una constructora pública es imposible. Luego habrá acuerdos con las constructoras privadas para construir, con lo cual no creo que pierda demasiado. La medida es un poco, entiendo, la medida es para que cuando lleguen 5 años el valor de esas viviendas sea acorde para que cualquier persona pueda acceder desde el principio, cosa que, por ejemplo, ahora no ocurriría, ¿vale? Es un poco la intención, ¿de acuerdo? O sea, evitar especulación, que es un poco lo que está... Yo, con relación a lo que decía Lolo, simplemente adelantarte que la vivienda no es un bien de inversión realmente, es un derecho constitucional. Lo digo porque por eso lo he dicho al principio, ¿vale? Sí. Yo, por añadir, sí, o sea, tienes toda la razón de que el hecho de que sean públicas indudablemente haría que hubiese muchísima más oferta y al haber más oferta disminuiría su precio. Pero también, ¿a qué criterio, como bien había dicho él, de personas se le está dando esa vivienda? Personas en situación de vulnerabilidad y alguien que se está esforzando, alguien que ha corrido el riesgo, está pagando su cuota de autónomos y tras 5 años ha conseguido generar 100.000 euros al año, 200.000 euros al año con su empresa, que no puede acceder a eso. Va a tener que adaptarse a ese 10% que por culpa de otras personas, bien sea un poco por la situación o porque no se hayan esforzado lo suficiente, tiene que pagar más. No sé. Claro, sí, no voy a decir premiar al vago, porque no es así, pero es un poco castigar al que genera. Pero yo en esta situación, por ejemplo, también os metería a los jóvenes. Yo creo que es que sois vulnerables. Sí, Entonces, totalmente. formaríais parte de ese porcentaje de la población. Sí, yo como joven a mí me vendría súper bien, Claro. pero yo mirando a futuro, o por ejemplo, no sé, mis padres o cualquier empresario, lo que sea, sería injusto para ellos. A lo mejor
pagar un extra o algo así para poder acceder también no me parecería mala idea. Sí, yo respecto a que formemos parte de un grupo vulnerable estoy de acuerdo, pero eso no implica que quiera beneficiarme de todo el recurso del Estado a costa de los demás. Sí es verdad que agradecería esa ayuda, pero más que eso yo preferiría que me quitasen la cuota de autónomos o que las oportunidades laborales sean muchísimo mejores, bajando pues, todo tipo de impuestos. Por ejemplo, el impuesto que le cobra a la gente de la nómina. A lo mejor si en vez de quitarle un 35% de lo que gana la clase media española, que está en unos 30.000 euros al año, le quitasen menos, tendría más capacidad de ahorro. Pero eso yo creo que ya sería otro tema, Es ¿verdad? otro tema, En sí, este caso has estamos abierto hablando... la caja de Pandora. Claro, exactamente. Sí, porque yo creo que, bueno, que en este momento de lo que estamos hablando es de la vivienda y, bueno, pues de esa promoción, ¿no? En 5 años, el 90% de las viviendas, ¿no? Que fueran, bueno, públicas durante ese periodo de tiempo. Si queréis, podemos pasar al tercer punto, Carlos, ¿te parece? Claro. Vamos a hablar ahora, bueno, pues de un programa fiscal para fondos, un programa fiscal exclusivo para fondos de inversión y para grandes tenedoras de viviendas. Yo creo que explícalo un poco, Carlos, porque... Sí. Vamos a ver, actualmente se han incorporado a nuestro mercado inmobiliario grandes fondos de inversión. Fondos de inversión no son personas con cara y ojos, lo son, pero realmente los que realmente aparecen es una empresa. Lo que sí, detrás hay inversores, entre los que puedo estar perfectamente yo, ¿no? Entonces, estos fondos de inversión han entrado con muchísimo capital, lógicamente es una competencia directa vuestra porque vosotros no vais a tener acceso, ellos directamente no piden un préstamo hipotecario para ellos, sino simplemente van con el dinero y lo aportan, con lo cual es una competencia muy directa. Entonces, la intención es que el fondo de inversión puede invertir perfectamente en España, pero cuando invierta en España, esa persona o esos inversores vivan en nuestro país, coticen en nuestro país, consuman en nuestro país, y si no es así, porque evidentemente no podemos poner el nombre y apellidos, que al menos, como la vivienda estará vacía, pueda ser alquilada o pueda ser trasladada a través de agencias de alquiler, que esto ya lo veremos más adelante, o bien por comunidades autónomas o por el Estado, es decir, que no estén vacías, porque al fin y al cabo, en la corriente de lo que es la economía, lo que tenemos que ver es que cada agente tiene que aportar un valor añadido. Entonces, si un fondo de inversión compra una vivienda de una constructora, el valor añadido, alquilándoselo en este caso a Ana, o a Itziar, o a Sergio, o a Álvaro, es ninguno. El valor añadido es simplemente, yo he comprado por 100.000, te lo vendo a ti por 200.000, ¿no? Entonces, lo que quiero es establecer medidas, lo que se establecen es medidas fiscales para que estos fondos de inversión paguen en nuestro país impuestos, aporten. A mí es una medida que me parece bastante justa porque hay muchas veces que pues eso, inversores extranjeros compran aquí, generan dinero aquí, pero pagan impuestos en su sede bancaria. Y es una cosa que genera aquí inflación y luego no pagan los impuestos que deben de pagar aquí, pues eso del valor añadido, etcétera. Entonces a mí me parece una medida bastante sensata. Yo por aportar, la verdad, opino bastante similar a él. Es una medida sensata y también, pues obviamente, si la incorporación de esos fondos al mercado implicaría un aumento significativo de la demanda sin necesidad de oferta. Pero puede ser una buena medida, la verdad. Sí es verdad que quizá hay que matizar el hecho de que cuando tú compras una vivienda en España, se tributa en España. No hay posibilidad de gravarse los impuestos y demás, pero son con SOCIMIS o sistemas societarios, pero lo que son impuestos como tales sí que se tienen que pagar. Simplemente por recalcar ese punto. Sí, pero igual que vosotros pagaríais, ¿no? Sí. Con la misma... Sí. Lo que pasa es que las condiciones son distintas, porque es lo que Claro. dices, no hay una persona que esté por medio que nos vaya a quitar más dinero. Es decir, vosotros entráis, en el caso de Ana, entra en una sucursal bancaria. Claro. Yo soy un fondo de inversión, Claro. vamos a poner, de un país que no existe, no voy a poner nombres, y yo vengo directamente con 1.000 millones de euros para comprar un edificio entero, de los cuales tú quieres la vivienda del cuarto. Evidentemente, a ti no te lo van a dar. Hablo un poco de esto, de que estemos todos en el nivel de competencia, que salgamos todos, digamos, de la salida desde el mismo sitio.
No, y más siendo ciudadanos de este país, ¿no? Claro, que hay igualdad de oportunidades a la hora de adquirir la vivienda entre una persona y un fondo de inversión. Eso es. Por ejemplo. Pues entonces a mí me parece bastante justo, ¿no? O sea, Es una medida. el hecho de que por haberla comprado tú antes, porque obviamente yo no tengo 1 millón de euros o lo que valga el edificio y tener que pagarte ahora yo el triple de lo que tú has comprado, pues no, o sea, no lo veo justo. Entonces a mí la medida la verdad que también me parece bastante bien. Y gracias por la explicación porque no Sí, tenía... yo también estaba un poco perdida, la verdad. No, pero sí, está muy bien, porque nadie tiene, bueno, nadie no, pero en su mayoría no tenemos 400.000 euros para pagarles Una el persona doble de joven. lo que sería igual. Exactamente. Exactamente. Eso está ocurriendo ahora. Ya. Yo es que, o sea, me parece una medida brutal. Lo único que es que eso es complicado que se traslade a la realidad. Sí, ¿Por tenéis qué? que pensar que soy un extraterrestre. Yo soy un Claro, a ver, extraterrestre. claro. Es que ahí ya entra factores de la propia psicología humana. Yo como empresario, si fuera el que va a pedir el préstamo al banco yo, pues obviamente preferiría que me pasase lo de esta medida. Pero si soy el banquero el que va a ofrecer ese servicio, pues preferiría el de 1.000 millones. Y tampoco nadie debería de juzgarlo por eso. Pues libre mercado. Y tomar mis decisiones con mi empresa. A ver, es que obviamente yo si tuviera lo del 1 millón y todo, pues yo digo, vale, me lo compro y me saco una pasta vendiéndole a gente que me lo pueda comprar. Porque claro, no me va a venir un chaval y me va a decir, oye, toma, tu dinero. Entonces, o sea, sí que es verdad que vas a ganar mucho dinero, pero no lo veo justo. Es que, o sea, a ver, es que el problema es que se está tratando, como tú bien decías, con un bien constitucional. Porque es un derecho que todo el mundo tenemos, pero tú es lógico que si vas a comprarte, vas a un proveedor en cualquier país y le dices, me voy a comprar 10 camisetas, te lo va a poner más caro que si le vas a comprar 2.000 camisetas. Pues es que lo mismo puede llegar a pasar con las casas. No es lo mismo ese bien constitucional del que estamos hablando. Justo. No es lo mismo. Es ¿eh? que al no ser es lo bien mismo. constitucional es Claro. cuando entra el matiz. Y ese matiz pues ya entraría un poco la moral y la necesidad. Estoy de acuerdo y comparto muchísimo que a nivel a ciudadanos españoles, sobre todo los vulnerables, se trate de evitar este tipo de cuestiones. Pero es que es lo que os digo, es que yo creo que es inevitable. La única función a lo mejor que se me ocurriría es aplicar un impuesto que desincentive al fondo, quizá, a comprar todas de golpe, pero es que aún así van a encontrar un sistema para evadirlo. Bueno, tenéis que pensar que con relación, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos, que es simplemente un matiz vinculado, Trump nos va a poner al aceite barreras proteccionistas. Esto es una barrera proteccionista más, pero en este caso nacional, ¿no? De entrada al mercado. Sí, yo como resumen diría que es una buena medida y la comparto, pero que a nivel de implementación es complicado. Lo ves complicado, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo que trata de buscar es eso, que se priorice un poco al español antes que al extranjero a la hora de conseguir la vivienda. Pues punto 4, Carlos. Muy bien. Ahí vamos Muy bien. avanzando y ahora vamos a hablar de nuevos autónomos. La inscripción en el RETA de rentistas con más de 3 viviendas en propiedad. Y claro, para los nobles, ¿vale? Los no iniciados en materia económica, por favor. Sí, os explico. Grandes tenedores en España no es Neptuno, ¿vale? Con un tenedor. Son personas que tienen más de 3 viviendas. Bueno, en España sería más de 10, pero el extraterrestre economista plantea otra cosa, ¿no? Es decir, actualmente hay el régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, soy un autónomo, soy rentista, tengo 10 inmuebles y los alquilo. Perfecto, ¿no? Soy fondo de inversión, también lo hago. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien, ¿no? Pero claro, hay personas que tienen, cuando fue el boom inmobiliario teníamos nuestra vivienda y la de la playa. Hay mucho español que hizo eso. Pero ya a partir de la tercera vivienda lo que indica este extraterrestre es que ya se genera una actividad económica. Porque esa persona ya percibe un dinero al margen de su renta, que puede ser por rendimiento de trabajo, viene ya dinero desde el alquiler. Imaginaos que esa persona tiene 9 viviendas, no llega a 10, 9, ¿no? Entonces, claro, no te das de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, o sea, no cotizas a la Seguridad Social, pero sí te estás beneficiando como actividad económica de ello. Sí, pagas en IRPF, pagas a Hacienda, a la agencia tributaria, pero no pagas a la Seguridad Social, no contribuyes al sistema de pensiones,
al sistema de ayuda al desempleo, al sistema sanitario, a ayuda social, a protección social, ¿no? Entonces, un poco la medida va por ahí. Es decir, les obligamos a que se den de alta en el régimen de autónomos a las personas que tengan más de 3 inmuebles. Hombre, es una medida buena, lo que pasa es que no la veo muy práctica porque al final esa subida de, bueno, ese nuevo impuesto, por así decirlo, se va a ver reflejado en el precio, o sea, el precio volverá a subir, como el precio de alquiler, siempre que ponen un nuevo impuesto para reducir el precio, lo único que genera es que aumente, porque el rentista lo que busca es mantener o incluso ganar más dinero con el alquiler, entonces no la veo muy práctica a la hora de implementarla por el simple hecho de que va a repercutir en el alquilado. A mí me parece bien la medida y con respecto a lo que ha dicho, pues no sé si se podría porque tampoco sé mucho, pero obligarles a que no puedan subir más el precio del alquiler o algo, porque si tienen la suerte de tener 3 viviendas o más, pero pueden en algún momento no tenerla y se están beneficiando de los impuestos españoles al final. Pero lo que yo tengo entendido es cuando, o sea, cada año que va pasando se sube un poco, pero eso es por algo, ¿no? O sea, no sé por qué es, pero se va subiendo cada año porque sube... El índice del precio al consumo. Claro, siempre va subiendo, entonces subirlo lo tienen que subir. Esto va otra cosa, esto es que tú tienes un vecino que tiene 3 viviendas y no pasa nada, tiene su vivienda, la de la playa y otra en la sierra, ¿vale? Claro. Pero hay otras personas que a partir de 4 viviendas no se dan de alta en ninguna actividad económica, pero están recibiendo rendimientos de alquiler por el resto y no pagan más que su IRPF, es decir, su rendimiento de capital mobiliario en este caso, que es como se denomina el impuesto de la renta de las personas físicas, pero evidentemente cuando una persona desarrolla una actividad económica tiene otra pata, que es la de la seguridad social. Y ahí no están obligados a darse de alta. Bueno, no están obligados realmente, ¿vale? Porque no se les considera gran tenedor. Entonces, digamos que a partir de una tercera vivienda, no con 3, sino 3 o más, les digamos, oiga, dese usted de alta porque está desarrollando una actividad económica. Eso es un poco lo que habla, porque la Ley de Seguridad Social indica que, concretamente el Real Decreto 8/2015 y su enlace, habla de que hay personas que realizan actividades económicas inmobiliarias, es decir, está recogido como un epígrafe en el que deberían de darse de alta, y actualmente tú puedes tener a tu vecino con 4 viviendas recibiendo alquiler y solo pagando la parte, digamos, de IRPF. A eso me refiero. Perdona que haya sido tan extenso. No, sí, pero... Yo personalmente considero que el IBI y el IRPF son suficientes. Ahora, lo aclaro, es altamente probable que por el entorno en el que me muevo esté sesgado, pero a mí la mera existencia de la cuota de autónomos ya me resulta un poco una traba. Quizá me parece una buena medida, pero aumentaría el número a más de 3. Hablas de tu entorno. ¿Cuál es tu entorno? Bueno, un entorno que quizá no esté tan enfocado en lo que es la vida laboral tradicional y esté más enfocado en obtener rendimientos de su capital. Porque también es importante recalcar, ha tenido la suerte de tener 3 viviendas. O su padre se ha matado a trabajar y estuvo ahorrando sin apenas disfrutar y ha tenido la suerte el hijo de tener, comenzó, tuvo la cabeza frío, fue realista, hizo sus números y fue creciendo poco a poco. Y es más, me alegraría de que esa persona que tiene 3 en un futuro tuviese 10. Sí. Bueno, acordaos que no es un bien de inversión. Simplemente lo dejo otra vez de nuevo en el debate, ¿vale? Sí, o sea, lo que pasa es que no lo es sobre el papel, pero el 90% que tiene más de 3 viviendas se dedica a alquilarlas, pero porque es como algo tan fácil, por así decirlo, de generar rendimientos sin ningún tipo de esfuerzo, que es como muy... O sea, sería de género tonto no hacerlo, ¿sabes? Tener la vivienda ahí parada, o sea, no me parecería inteligente de manera empresarial. También yo lo veo como un aporte muy bueno al mercado. Me explico, no es alquilar tu vivienda por 700 euros al mes, existe el alquiler vacacional. Tú puedes comprarte una vivienda en la playa y la puedes alquilar simplemente por noche y hacer que la gente pague menos que lo que pagaría en un hotel, por ejemplo. También aporta un valor. Sí es verdad que puede tributar por eso,
por esa actividad concreta, pero no por el mero hecho de percibir rentas. O sea, ¿vosotros pagáis ahora mismo más o menos diferente por Airbnb que por un hotel? Depende del Yo precio diría que en ponga. beneficios, oferta de lo que se te ofrecen, yo diría que sí, porque en un hotel no tienes cocina, en un hotel no puedes hacer un poco más lo que quieras si quieres organizar algún evento con varias personas dentro de tu vivienda. ¿Y la persona del hotel está dado de alta en el régimen de autónomos y como empresa? Sí, ¿Y el de pero Airbnb? es que quizá el problema no es que el inversor de 3 viviendas tenga que también estar, sino que a lo mejor habría que quitarles eso a lo de los hoteles. No es cobrar más al que no paga, a lo mejor es cobrar menos al que paga mucho. ¿Qué opináis? Hombre, cuanto menos trabas pongas en el tema del alquiler, pues más incentivos tiene el empresario para bajar el precio. Pues si pagas un 30% de lo que generas al final, se lo haces pagar al que alquila. No sé, a mí me parece bien el hecho de que no llegues a un número y no te estén cobrando más. O sea, lo que has dicho de metiéndote como autónomo. No, sí, como autónomo. Pensar que todas las medidas conjuntas no tiene por qué incrementar el valor del alquiler. O sea, ¿de acuerdo? Todas, no una. Claro, si yo hago esta en concreto, hago lo que dice Álvaro. Subo, pero si están todas las que vamos a hablar, es probable que a lo mejor no ocurriese. Lo digo porque, claro, como conocemos, estamos un poco sesgados. Pero pensad que hay personas que tienen 4 o 5 inmuebles y apenas están pagando... están haciendo una competencia desleal con respecto a un hotel, por ejemplo, que tienen pisos turísticos y realmente solo pagan de alquiler, ¿no? Es un poco la idea del marciano, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay una diferencia considerable en tener un Airbnb frente a tener un hotel, es verdad, pero tú puedes tener un Airbnb por 70.000 euros en un pueblo de la sierra y un hotel requiere de mucho más, meramente la contratación del recurso humano. Eso ya es un gasto que, por ejemplo, una persona que alquila como tal no tiene. Y un hotel tiene, de forma usual, porque obviamente habría que diferenciar entre un hostal a el Four Seasons de 5 estrellas en el centro de Madrid, obviamente, pues yo es lo que os digo, es una buena medida, pero simplemente a lo mejor aumentar el número. En vez de 3, pues quizá por el entorno de las 12, 10. Yo también lo aumentaría. Pero por el hecho de que imagínate que yo tengo mi casa, la casa del pueblo, ya cuenta como segunda vivienda. La del otro pueblo más la de la playa. Tengo 4 de repente. Me he venido arriba igual, pero... No, pero claro. Pero ya son 4. Sí, ¿Sí? a mí 5 5. me parece bien. O imagínate, eres un joven, estás ahorrando, estás en fase de ahorrar y pues por desgracia de la vida tus padres ya no están contigo y heredas sus viviendas. Por herencia. De repente tienes que pagar ese impuesto. Puedes Tienes que pagarlo darte alta de con autónomos. el patrimonio. Esto es otro Bueno, otro también, debate. pero es que se paga hasta cuando se muere uno. Vale. Tenemos que pasar al siguiente punto, pero oye, esto lo de 3 o más viviendas, yo creo que lo vamos a tener que ampliar un poquito más, quizá para el siguiente programa tenemos que hablar un poquito más de eso. ¿Qué os parecería, ¿no?, que hubiese una agencia estatal de alquiler? ¿Agencia estatal? O como sabéis que las competencias están transferidas, su mayoría a las comunidades autónomas, y ya existen, que en vez de ser una agencia privada como ahora tenemos, no sé, no voy a decir nombres, pero tenemos unas cuantas. Entonces, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la 29/94, ofrece el marco de regular el alquiler de viviendas en zonas de alta demanda. Entonces, la intención de esta medida, ¿no?, es primero que las viviendas que estén vacías se alquilen. Esto ya lo hicieron los suecos, en su momento incluso expropiaban si a los 6 meses no las alquilaban. Lo digo porque sepáis que el marciano se ha empapado del mundo. Y en Austria, curiosamente, limitaron en las zonas tensionadas en Viena el precio del alquiler por metro cuadrado. Es decir, establecieron 1 y ese era, para evitar especulación. Entonces, normalmente esta medida intenta proteger al propietario para que si no hay, si el inquilino o el arrendatario, en este caso, no puede pagar, esté la agencia y esté el seguro que se ha contratado para cubrir eso. ¿De acuerdo? Es decir, que esté cubierto el propietario y, lógicamente, al establecer esta agencia, también, evidentemente, podría
el mercado inmobiliario en materia de alquiler disminuir en precio metro cuadrado. A ver, habría que estudiar más fehacientemente los resultados que esto implicaría y si realmente bajarían. Como concepto macro es muy buena idea. Es más, si las rentas que se generan se dedicasen a ofrecer más servicios públicos, se haría un círculo brutal. Luego, si se me permite un pequeño matiz, hay muchas viviendas que están vacías porque a los propietarios les da miedo anunciar su vivienda porque puede entrar alguien que esté de alquiler sin pagar. Los ocupas, hay que saber que el ocupa en vivienda habitual es allanamiento de morada, es decir, es en menos de 24 horas fuera. Esa partida es una vivienda. Sí, eso es un hecho. Lo que pasa que él lo que está diciendo, y me parece muy interesante, es en este caso yo mi piso vacío no voy a tener ningún problema porque siempre voy a tener esa agencia que me va a respaldar, que es lo que esta medida... Seguridad jurídica. Es una buena medida también porque como propietario pues podría permitirme el lujo de poner muchos requisitos a un posible inquilino y a lo mejor hay muchas personas que no cumplen ese perfil y la creación de esta agencia haría posible que ese tipo de personas pues tuviesen una vivienda digna en la que estar. Sí, lo que pasa es que lo que has dicho de poner un precio al suelo... en zona tensionada. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Madrid, si mi alquiler está limitado a 1.200 por metro cuadrado y yo vivo en Sol y mi piso es de 40 metros, yo entiendo que mi piso de 40 metros puede ser alquilado por lo mismo que un piso de 100 metros en Boadilla del Monte, porque mi zona es mucho más céntrica, está mejor comunicada. Y es que si me limitas el precio, a lo mejor no me merece ni la pena alquilar, o sea, desincentivarías a los empresarios que quieren alquilar, porque si no van a generar una renta que les haga pagar la hipoteca que tiene la vivienda o el crédito, pues no sé, yo creo que reduciría mucho la oferta. ¿Y creeríais que se beneficiarían los hoteles del centro o los hostales o en detrimento de quien alquila en zonas tensionadas? Hombre, si los que alquilan pisos en el centro dejan de alquilarlo por el precio que les obligan a poner, obviamente a los hoteles les beneficia, ¿no? Porque la gente va a ir más. Yo también lo creo. Y el hecho de que les das la oportunidad, no sé si esto está bien, pero les estás dando realmente la oportunidad de no poder alquilarlo y seguir beneficiándose, aunque no lo alquilen. ¿Y quién paga eso? No te he entendido muy bien. O sea, que quién paga el hecho de que no está siendo alquilada, pero al propietario le están pagando. No, pero la cuestión está en que sí puede alquilar, pero se establece un límite. Evidentemente ese precio no va a ser el de Boadilla, con todo respeto por Boadilla. Pero claro, no mismo el que alquila en Sol que el que alquila en Boadilla. Lo que estamos diciendo es limitar que no crezca excesivamente y que la competencia sea, como decía, una incompetencia imperfecta, una competencia además totalmente gravosa, un agravio para los hoteleros y hosteleros del centro de Madrid. Yo por meter el matiz, Por ejemplo, o de Barcelona o de Valencia. Quizás sería interesante recalcar el hecho de que hay vida más allá de la M30. Mucha gente quiere vivir en el centro porque sí, porque se lo merece, ¿no? Y pues a lo mejor tienes que pasar una fase de tu vida un poco más a las afueras. Al respecto de limitar el precio, ¿podría ser una medida interesante? Sí. ¿A corto plazo mejoraría? Sí. ¿Sería otro parche? Sí. Claro, yo quiero poner un ejemplo que escuché el otro día en la radio, que salían dos chicos jóvenes de, creo que eran 30, 32 años o algo así, con un salario de 1.900 euros cada uno o una cosa así. Dice, es que claro, tengo que vivir en un piso de 50 metros en, no sé, en Moratalaz o cerca del centro. Es que si no tienes, o sea, no puedes querer vivir por encima de tus posibilidades tampoco. Si tienes un salario bajo, pues te tienes que mudar pues, más a las afueras, que estará más barato. No querer vivir en el centro porque quieres vivir en el centro, sino porque puedes también. Pues nos vamos al punto 6, está muy está relacionado, exactamente, está muy relacionado con este punto 5. No hablamos de, bueno, pues de una agencia estatal, sino en estas zonas tensionadas, pues bueno, regular los precios. Claro, la nueva ley que conocéis, bueno, si no la traslado yo, de la 1223 de 2023, este es de diciembre, esta es muy reciente, que bueno,
como no puedo valorar, no voy a decir, indica y contempla la posibilidad de regular zonas tensionadas, sobre todo en determinadas ciudades donde hay mucha demanda de alquiler. Valencia, Santiago de Compostela, Madrid, Sevilla, Barcelona. Bien. Entonces, establecer unos tramos, ¿no?, y límites en ese sentido, claro. Entonces, aquí, como veis, imaginaos que vosotros, ya no estoy hablando, no quiero hablar, lógicamente, de empresas como Airbnb, que han facilitado mucho la posibilidad de poder alquilar pero también hablo de particulares que en un momento determinado pues, les digan, no, usted en vez de alquilar por 500 euros esta habitación, la va a alquilar usted por 300, ¿no? Y lo va a hacer usted a través de esta agencia, está relacionado con el punto anterior. ¿Qué pensáis sobre esto? Pues hombre, es buena idea. Lo que pasa es que el propietario de la vivienda no pueda elegir su alquilado, pues es un poco injusto, porque ¿qué pongo por delante? ¿A una persona desempleada de un empresario o a una mujer que solo tiene un hijo, no tiene padre? Sería un poco difícil a la hora de implementarlo, sobre todo porque los criterios de la agencia a lo mejor no concuerdan con mis criterios. No sé qué opináis. Yo me voy a poner en ambas partes. Soy la persona que va a alquilar y solo pueden pagar 300. Eso, lo primero, lo que haría es que mucha más gente pueda acceder a ese alquiler. Entonces también tendrías más competencia. Pero me parece una buena medida. Ahora, yo soy propietario, y si se me permite decir esto con libertad, yo soy propietario, quiero alquilar mi casa a 500 y me dicen que la tengo que poner a 300. Pues yo instantáneamente vendo mi casa y no vuelvo a invertir en ese país. Y al vender la casa igual baja el precio, ¿no?, de la vivienda, porque si hacéis todo esto, igual una de las medidas del marciano igual se consigue el objetivo. Se consigue, ¿no? Efectivamente. Pero posiblemente haya menos riqueza a nivel general dentro del país. ¿Qué opináis? Hombre, yo lo veo como una buena medida, pero igual no siendo tan drásticos como de 500 a 300. Porque sí, mucha más gente te lo va a querer alquilar, pero claro, igual a ti no te beneficia alquilarle por 300 euros una habitación cerca del centro, en el centro o lo que sea. Que ahí los pisos pues son mucho más caros. Sí, y el hecho de que si estás teniendo mucha más demanda, lo primero que se te viene a la cabeza es, vale, pues lo voy a subir y quien más me vaya a pagar, pues se lo dé a él. Porque es lo que ha dicho él antes, ¿no? ¿A quién se lo vendo? Porque todos me van a pagar lo mismo. Entonces... Tenéis que ver el contexto también, ¿eh? Que la ley es estatal cuando os he dicho que la mayoría de las competencias las tienen las comunidades autónomas. Luego también igual tenéis ahí algo que debatir sobre cómo lo van a implementar las comunidades autónomas. Que si quieren o no lo quieren, ¿no? Porque esto es una ley, pero luego quien tiene que llevarla a cabo son las comunidades autónomas, ¿no? Hombre, yo creo que... ¿Qué pensáis que haría Ayuso en este caso, por ejemplo? Claro, o Ayuso Paje no en lo Castilla-La Yo Mancha. creo que todos y cada uno de los políticos harían lo que, tras un estudio de qué consecuencias tendrían para su imagen hacer esa medida, harían una cosa u otra. Les importaría bastante poco el resultado real. Sí, puede ser. Lo que pasa que si yo soy, por ejemplo, Ayuso, pues yo querré que el alquiler lo pague gente de Madrid antes que gente extranjera, por ejemplo, o que pues eso, pues gente desempleada reciba ayudas o tenga más facilidad para alquilarlo que otra gente. Pero es que, claro, es un tema tan subjetivo de quién va por delante de quién a la hora de los criterios de la agencia, por ejemplo, que establecer eso sería como, lo primero, muy polémico, sobre todo políticamente, y luego a la gente no sé si le parecería justo o injusto, cada uno desde su posición pues vería qué es lo mejor para él, que siempre hay que ser un poco egoísta para uno mismo, ¿no? Sí, que no lo veo sencillo por el hecho también de que se tendrían que poner todas las comunidades de acuerdo y para que... Bueno, incluso generaría competencia entre ellas, ¿no? Si una le implementa, otra no, harían como está pasando en Estados Unidos, que mucha gente está pasando de California al otro lado, a Miami. Entonces, claro, se provocaría eso dentro del propio país. Sería interesante para analizarlo. Pues, nos vamos a quedar... De todas formas, tenéis que pensar en vosotros. Yo siempre Claro. digo que las medidas del marciano son, o extraterrestre, son para Para vosotros. vosotros. claro, a vosotros. nosotros nos beneficia. Hay una cosa Claro. importante, y es que también por tú nacer en un sitio no tienes por qué quedarte en él. Si la situación es mala, coges un avión.
Es que muchas veces esto no se tiene en cuenta. Es como, ostras, yo tampoco voy a solucionar aquí el mundo. Si veo que la cosa no está bien, pues me tendré que marchar. Y muchos jóvenes, amigos míos, están haciendo eso. Todos, es terminar la carrera e irse. Terminar la carrera e irse. A lo mejor habría que empezar a preocuparse también por eso. Sí, pero si tú quieres vivir cerca de tus padres, que es lo más normal, pues estaría bien que la clase política se dedicara a ayudar a que eso suceda y no a ayudar a que la gente se tenga que marchar de su casa a Toledo o si se quiere marchar a Taiwán, ¿sabes? Entonces... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que también la clase política se le puede asociar mucha culpa de todo, ¿no? Porque son los responsables, son la imagen. Pero es que, ¿quién los ha puesto ahí? Buena reflexión. Bueno, yo creo que exactamente que es muy buena reflexión, que esto sí que da para otro programa más, y es quién tiene la culpa, o los políticos o quién vota a los políticos. Bueno, pues esto ya decimos que va a ser para otro debate, y ahora sí, volvemos con una segunda parte en unos días en la que hablaremos de otras 6 reformas para la vivienda. Ya ven que de momento conocemos 6 reformas, 6 posibles reformas, y queda mucho que decir y que debatir.